Bien, vamos en este episodio, vamos en esta clase a fijarnos en 5 cosas que están impidiendo ahora mismo que tus resultados en lo digital estén creciendo. Son 5 elementos a los que habitualmente no les damos tanta relevancia, pero que en el fondo están matando muchos negocios. Precisamente por esto, porque no nos fijamos tanto en ellos, ¿no? De hecho, responden un poco a estas preguntas, ¿no? De por qué no estoy teniendo los resultados que debería de tener, por el tiempo que llevo, por el conocimiento que tengo, por el producto que tengo, que estoy poniendo en venta, por el servicio que puedo ofrecer, por mi experiencia, por qué no tengo estos resultados, o qué es lo que hace que otros negocios que están haciendo cosas como las que yo hago, sí que lo estén teniendo y yo estoy ahí como estancado, estancada, ¿no? En fin, y quiero hacerlo porque generalmente la respuesta a estas preguntas, la respuesta a por qué no se está teniendo resultados, generalmente esa respuesta no está donde habitualmente se apunta. Habitualmente se apunta o se señala, ¿sí? Así que estas 5 áreas que voy a tocar hoy, estos 5 elementos que quiero tocar en este episodio, en esta clase, son contraintuitivos. De hecho, algunos probablemente te hagan un poquito de daño, porque a lo mejor cuestionan lo que estás haciendo. Pero lo siento, yo ya tengo ganas, ya estoy con una experiencia grande como para que me afecte esto, sobre todo porque si me estás escuchando es porque sabes que te voy a decir cosas que habitualmente no estás escuchando y que nacen del conocimiento y de la experiencia de tiempo atrás viendo muchos negocios, ¿sí? Así que objetivo contraintuitivo para estos minutos. 1, no voy a hablarte de vender más, probablemente ahí no está el problema. Tu problema no está en vender más. No es un tema de estrategia, probablemente tampoco, y estás teniendo una estrategia que puede ser adecuada. Evidentemente todo es mejorable, siempre, pero probablemente el problema no está ahí. Probablemente el problema está en alguna de estas 5 áreas que debes tocar, que debes repensar urgentemente para que te muevan más a los resultados. ¿Y cuál es? Y entro ya de lleno, ¿cuáles son estas 5 áreas? La primera es tu nicho. Sé que muchas personas dicen que cualquier nicho puede ser rentable, y es verdad, cualquier nicho puede serlo, pero esta verdad oculta otra verdad. Y es que cualquier nicho puede ser rentable, pero no todos son igual de rentables, ni todos son igual de fáciles para rentabilizarse, ¿sí? Y esta es una verdad muy importante, porque muchas personas no dan el tiempo suficiente o la rotundidad suficiente o la profundidad suficiente o la inversión suficiente como para que ese nicho en el que están verdaderamente llegue a ser rentable, ¿sí? Por lo tanto, si estás empezando, si ya llevas un tiempo, quizá debas plantearte, antes de todas las cosas que vamos a ver ahora, las otras 4 áreas, pero empezando por esta primera, si tu nicho verdaderamente es rentable para ti. ¿Y cómo habría que pensarse esto? Bueno, ahora te voy a, justo en unos minutos te voy a explicar 10 criterios o 10 preguntas que deberías hacerte, pero todas se recorren con este transversal y es, 1, los nichos en sí mismos tienen un potencial de beneficio. Hay nichos que son muy rentables y hay nichos que son menos rentables en sí mismo en el nicho. Hay nichos que mueven mucho dinero, que mueven muchas ventas y otros que mueven muy pocas. O sea que el propio nicho tiene un potencial de beneficio. El que mueva pocas ventas o el que mueva muchas no significa que vaya a ser rentable para ti. Tú puedes posicionarte muy bien en un nicho poco rentable en general, o sea, que mueva un nivel bajo de ventas, pero ser el gran referente y capitalizar mucho de ese nicho. O puedes estar completamente desdibujado en un nicho que en general se vende mucho y mueve mucho dinero, pero estás desdibujado y nadie te conoce ahí, porque tienes mucha otra competencia con la que pelear, ¿sí? Por lo tanto, es relativo, pero tienes que saber muy bien cuál es el potencial de beneficio de ese nicho para colocar tu posicionamiento ahí. Segundo, ¿cuál es tu potencial también de generador de valor? Diego, yo soy un nicho muy rentable. Ok, pero ¿cuánto valor tú generas en ese nicho? ¿Cuánto valor? ¿Cuánto de profesional eres? Luego vamos a tocar el tema de tu especialidad, pero ¿cuánto realmente valor puedes ofrecer tú en ese nicho? Porque a lo mejor es un nicho, sí, maravilloso, enorme, con un montón de transacciones, pero que tienes mucha gente que sabe mucho más que tú y que puede ayudar mucho más y que de hecho lo hace. Por lo tanto, plantéate también, 1, el volumen general, 2, cuánto tú puedes aportar a ese nicho. Y tercero, cuánto te identificas realmente con ese nicho. Porque sí, esto es lo que algunos llaman pasión, propósito, lo llevan de muchas maneras, pero en el fondo es cuánto
vibras tú con querer ayudar a las personas en ese área de ese nicho, ¿no? Porque sí, o sea, los negocios son negocios y aunque se intenta romantizar todo y plantearlo bonito, porque, en fin, o sea, si no te lo plantean fácil, tú no vas a comprar a ese que te planteó la sencillez de todo lo que hacía, esa formación para hacer no sé qué cosas. Como tendemos a hacer eso y tendemos a facilitarlo todo y a romantizar todo, a veces no sale la cara B. No sale la cara B de los negocios. Y es que un negocio es una montaña rusa de momentos felicísimos, pero también de momentos muy jodidos. Entonces, en esos momentos necesitas estar sostenido. Y por mucho acompañamiento que tengas, por mucha comunidad, por mucho entorno, por mucha familia, por mucha gente que te pueda sostener, tú tienes que ser tu principal sostén. Por lo tanto, si te identificas verdaderamente con ese nicho, si realmente cada día estás deseando ayudar a personas con tu conocimiento, con tu experiencia, ahí vas a tener un anclaje muy fuerte, vas a tener un sostén muy fuerte para esos días en los que a uno no le apetece levantarse de la cama porque las cosas no están saliendo como uno quería que saliese. Así que, principal contexto sobre el nicho, mira el potencial de beneficio que tiene y mira tu potencial de beneficio, tu potencial de generar valor en ese nicho. Y tercero, cuándo te identificas con ese nicho. Porque una vez que tengas hecha esta reflexión, hay 10 preguntas, es un método como de 10 preguntas para identificar el mercado y para validar ese mercado para ti. Las 10 preguntas son las siguientes. Lo primero, ¿cuánta urgencia hay en ese nicho? Es decir, ¿cuánta urgencia vas a encontrar en personas que quieran solucionar su problema en ese nicho? Porque si es un nicho de urgencia, vas a tener mucha más facilidad. Segundo, el tamaño del mercado. Antes hablábamos de esto. Un nicho con un gran tamaño de mercado es más fácil de encontrarle el ángulo que en un nicho muy pequeño donde quizá no tengas tantas transacciones a las que poder acceder. Tercero, potencial de precios. Es muy interesante que veas también cuál es el potencial de venta de precios en ese mercado. Si tienes una ventana grande para tener posibilidades tanto de ticket bajo, ticket medio, ticket alto, ticket muy alto, te va a dar un abanico mucho más rico que si son nichos de ticket bajo o muy bajo. El coste de adquisición de clientes es una parte crítica. Tienes que entender cuál es el coste de adquisición de cliente. Porque hay nichos que sí, puedes tener una escala muy grande, pero el coste de adquisición también es muy grande porque es un nicho muy competido. Y ahí vas a tener que ver muy bien tus márgenes. Costo de entrega de valor. Es decir, cuánto te cuesta a ti, cuánta energía te drena o cuánto te cuesta económicamente entregar el valor que prometiste. Es muy fácil y de hecho hay grandes negocios, no grandes cárceles en las que uno crea un negocio, pero para entregar el valor que prometió necesita entregar un montón. Y eso drena su energía o merma muchísimo sus márgenes porque necesita un buen equipo que entregue. Conozco programas de grandes especialistas que a los 6 meses se han dejado de ofrecer porque no pudieron entregar el valor prometido. O incluso grandes expertos que en mitad de una formación devolvieron el dinero porque no podían sostener la entrega que habían prometido. Otros que se callan y siguen entregando porquería a precio de oro. Bueno, cada uno es responsable de lo que hace. Pero tienes que calcular muy bien, para mí entregar esto, ¿cuánto me cuesta? Hay una gran falacia en torno a los high ticket, en torno a los ticket alto, una gran falacia en la gente que solo se fija en la facturación, porque tienes que hacer bien tus cálculos y vender a 2.000, vender a 5.000, vender a 10.000, está muy bien, te va a dar un número muy grande de facturación, pero ¿cuánto te cuesta a ti entregar eso? ¿Cuánto se te va en comisiones por venta de las personas que tienes a comisión? ¿Cuánto se te dan costes fijos de equipo para entregar eso? ¿Cuánto tiempo te va a llevar a ti? Porque a lo mejor te encarcela durante unos meses. ¿Cuánto te cuesta cada uno de esos clientes? Porque si haces números, a lo mejor de un ticket de 3.000 te quedan 300 limpios. ¿Cuántos te van impuestos? En fin, en herramientas hay un montón de gastos que tienes que considerar. Por lo tanto, a veces, si uno calcula también el coste de entrega de valor, empieza a ver que tiene que tomar decisiones, ¿sí? Así que calcula bien el costo de entrega de valor. La exclusividad.
¿Cuánto de exclusivo puedes ser tú en ese nicho? ¿Qué puedes ofrecer para que realmente trabajar contigo tenga este halo de exclusividad? Si es que se puede o si es que el nicho lo permite. Séptimo, la velocidad de entrada al mercado. Hay mercados donde es muy rápido entrar porque son mercados prácticamente deshabitados y hay otros en los que hay mucha competencia. Es cierto que todavía hay mucho más mercado que competencia, es cierto que hasta los nichos que parecen más saturados en el mercado hispano todavía tienen un potencial muy grande de entrada, pero hay nichos donde es mucho más rápido que entrar que en otros, ¿sí? O sea, eso también considéralo. La inversión inicial, fíjate que te hablo de inversión inicial, luego te hablaré más sobre esto, pero si quieres tener un negocio serio, tienes que dejar de lado planteamientos inocentes que te dicen que vas a conseguir hacer las cosas sin invertir. Si quieres, pruébalo y mira el recorrido que tiene. Vas a estar 6 meses, un año intentando algo y lo único que vas a haber conseguido es trabajar mucho y perder 6 meses o un año de tu tiempo, porque los resultados no te van a llegar, al menos como querrías. Por lo tanto, considera que un negocio es una inversión. Y luego voy a profundizar en esto y lo siento, a lo mejor te molesta cosas que voy a decir, pero merece la pena decirlas y para eso estoy aquí. Noveno, potencial de venta de más de un producto. Y esta parte es importantísima. Sabes cómo pienso, si me sigues ya, y sabes que no pienso en ventas, en vender producto, sino en generar un ecosistema de ventas, de manera que tú pongas fuerza en algunos puntos y todo lo demás funcione como el mecanismo de un reloj. Un reloj un reloj como este no recibe la fuerza de la batería o de la pila o del sistema de energía, es automático creo, no recibe la fuerza en todas las ruedas, recibe la fuerza en unas y esas son las que van moviendo después todo el reloj. Eso es lo que tienes que hacer también con tu negocio, tener un diseño, un ecosistema de ventas que sea sostenible y que sea a medida para ti, para que tú puedas aplicar la fuerza en los elementos de ese ecosistema que tú consideres. Por lo tanto, tienes que ver que tu nicho también permite tener diferentes productos, más de un producto para poder crear ese sistema. Y por último, que tengas la posibilidad de tener un producto que te esté trayendo beneficio perpetuo, ¿sí? O sea, ahora voy a hablar de los lanzamientos y de hecho un negocio tiene que tener lanzamientos, pero tiene también que tener un potencial de un producto que le esté dando el beneficio perpetuo que permita cubrir todos los costes. ¿Qué te recomiendo hacer? Hazte una lista con todas las posibilidades que tienes, sea de nichos o de subnichos. A veces también podemos ver, ¿no? O sea, un subnicho aquí sería, por ejemplo, yo quiero hacer marketing, quiero hacer copywriting, quiero hacer tráfico, pero puedo hacerlo en general o puedo hacerlo en subnichos, ¿no? Tráfico para clínicas dentarias o tráfico para infoproductores. Esos serían dos nichos distintos o dos subnichos distintos. Sea cual sea tu caso, sea si estás pensando en subanichar para especializarte más, o sea, que estás comenzando y estás planteándote diferentes nichos o posibilidades, mira estas 10 preguntas y valora de todos los nichos que estés pensando o subnichos y valora de 1 a 10 y suma los puntos. Suma los puntos que te da esa pequeña tabla de resultados y si la puntuación es mayor de 75 puntos, voy a decir de 75 nichos, no hace falta que mires tantos, por Dios, de 75 puntos, estás ante un nicho que es prometedor. Si suma entre 50 y 75, es un potencial mediano de lucro o de beneficio, pero parece que sea un nicho viable. Y si la puntuación está por debajo de 50, yo creo que no merecería la pena entrar. ¿Sí? Merecería la pena. Merecería más la pena que dieras una vuelta a ver si encuentras algún nicho que te dé una puntuación superior antes de entrar ahí. Porque, como te decía antes, hay nichos, todos los nichos son beneficiosos, todos los nichos te pueden traer beneficio, pero unos son más fáciles que otros. Y yo creo que merece la pena apostar por aquello que verdaderamente te conecta, te hace sentir bien, pero también que te va a traer resultados en el menor corto de plazo de tiempo y con la menor energía invertida. ¿Sí? Punto número 1, por tanto, el nicho. Contraintuitivo, sé que estás escuchando que cualquier nicho es rentable, es cierto, pero también mira esta otra parte, de que no todos los nichos son igual de fáciles para que sean rentables. ¿Sí? Segundo punto, el especialista. Tú como especialista, si eres la cara visible o si eres agencia y estás trabajando con especialistas, también cómo saber elegirlos. ¿Sí?
Lo primero, quiero comentarte, sobre los especialistas hay mucho mito sobre el síndrome del impostor. Y yo tengo una teoría. Sé que si has pasado por un ambiente de emprendimiento, eventos o lo que sea, seguro que te han hablado del síndrome del impostor y te habrán hecho creer que tienes el síndrome del impostor, ¿no? Porque no estás accionando todo lo que deberías, porque te entran dudas de si tienes suficiente conocimiento sobre la materia sobre la que quieres armar tu negocio. Y probablemente sea verdad y tengas algo de este síndrome, ¿no? Y que probablemente tengas mucho más talento del que crees que tienes, ¿no? Hay muchas personas que dicen que soy capaz de ver dentro de las personas el diamante o la mina de oro en la que están sentadas y es verdad. A mí me cuesta mucho menos que a muchas personas ver los talentos que tienen y cómo poderlos poner sobre la mesa. Acabo de tener ahora mismo una llamada con una persona que me buscaba para que le ayudase no solo a escribir un libro, sino a organizar todo su ecosistema de ventas. Está en un momento inicial del negocio y quiere arrancar con un mentor, con un consultor que lo ayude. Y justo hablábamos de esto, le veía, digo, si es que yo ya veo materializadas un montón de cosas solo por lo que me estás hablando en esta primera conversación, y son cosas que con quien hablaba intuía, pero no estaba viendo, ¿no? O sea, me pasa eso de manera natural. Pero siempre digo que hay demasiado poco síndrome del impostor. ¿Cómo es esto? Demasiado poco síndrome del impostor. No es que haya mucho síndrome del impostor ni que lo tengas, sino que creo que hay demasiado poco síndrome del impostor. Creo literalmente, y veo casos cada día, de personas que se han leído de lejos el lomo de un libro de Tony Robbins y con suerte el índice y que se creen Tony Robbins y que se presentan al mundo como si fuesen el nuevo Tony Robbins de marca blanca y hasta cobran casi como Tony Robbins por el mero hecho de decir 4 frases tópicas de Tony Robbins. Cambia a Tony Robbins por cualquier otro especialista, generalmente norteamericano o brasileño, y tienes cubiertos al 95% de los neogurús de cualquier nicho. Demasiado poco síndrome del impostor. O sea, deberían de tener un poquito más de síndrome del impostor. Deberían entender que para ayudar a una persona tienes que tener formación, experiencia, fracasos y triunfos suficientes como para poder acompañar a alguien. Esto no significa que no haya talento. Hay muchísimo talento escondido en las personas. Pero muchas veces los que más se ven son aquellos que sustituyen el talento que no tienen por caradura de la que les sobra. Entonces, demasiado poco síndrome del impostor hay. Realmente si miro al mercado veo mucho más atrevido, mucho más inconsciente o mucho más caradura que personas que verdaderamente tienen un conocimiento que merezca la pena poner sobre la mesa. Por lo tanto, creo que hay demasiado poco síndrome del impostor, por lo tanto hay una gran oportunidad en el mercado. Digo que haciendo bien tu trabajo y entregando un producto de calidad, siendo excelente y buscando la excelencia en lo que haces, solo haciendo eso, que en el fondo es hacer lo que deberías, porque para algo alguien te pagó, haciendo eso te estás diferenciando, solo con hacer tu trabajo bien ya te diferencias del 90% de tu competencia, que estará llena de mediocres y de incompetentes. Soy muy duro, lo sé, pero desgraciadamente suelo tener razón. Entonces, hacer las cosas bien, entender qué parte verdaderamente es síndrome del impostor, porque tienes un talento que no te atreves a poner sobre la mesa, pero qué parte también es necesidad de ser mejor profesional, de formarte más, de estudiar más, o sea, entender fuera de todas de estos tópicos de marketing barato, ¿no? Que te van a meter del síndrome del impostor para que te creas que vales mucho más de lo que vales ahora y que te lances a comprar esa mierda que te están vendiendo. Lejos de esto, plantéate efectivamente qué talentos tienes que no estás atreviéndote a poner sobre la mesa y cuáles no tienes y tienes que incorporar y tienes que estudiar o tienes que desarrollarte en esos o incorporar a alguien que te los cubra en tu equipo. Una persona que sea especialista en esto o que sea mejor que tú en eso. Y ya está. Y ya está. Y dejar de dar vueltas a estos síndromes absurdos que nos inventamos para tocar los corazones de las personas, pero que luego realmente tampoco mueven tanto. Bien, así que tema de síndrome del impostor.
Porque sí, y estas 4 claves para mí son las importantes. Tienes, uno, que conocer profundamente sobre el asunto que estás hablando, tienes que tener suficiente conocimiento teórico, tienes que haber estudiado lo suficiente, y sé que estudiar es una palabra fea, porque ahora parece que todos nacemos con una dosis de inspiración divina, pero no, las cosas también se estudian y uno tiene que formarse mucho y tiene que leer mucho y tiene que profundizar mucho y tiene que conocer lo que existe y tiene que teóricamente comprenderlo bien, pero también tiene que experimentarlo. Por lo tanto, tienes que conocer profundamente sobre el tema y tienes que tener experiencia sobre el tema y desarrollar esa experiencia. Y la experiencia se gana en el campo de batalla. ¿Y cómo? De la manera en la que tú creas que tienes que ganarla. Es que yo pongo las cosas a la venta y nadie me compra. Pues a lo mejor tienes que empezar de otra manera, que no sea haciendo una venta de alto ticket como te están diciendo. Porque a lo mejor tienes que ganar experiencia y ese alto ticket que estás montando tienes que experimentarlo antes para entender que verdaderamente funciona. Porque sobre el papel, querido, querida, sobre el papel todo funciona. Pero luego cuando metes a las personas ahí es donde entiendes que sí y que no, que falta y sobre todo que sobra para que ese programa de resultados, ¿sí? Así que tienes que conocer profundamente sobre el asunto que vas a ayudar. Segundo, tienes que ser didáctico, tienes que ser didáctica. Cuando entro en un nicho, tiendo a comprar bastante de la formación que existe en ese nicho. Hay una estadística, una tasa por ahí de finalización de las formaciones del 10%. Es decir, de las personas que te van a comprar una formación, el 90% no la va a terminar. Es una estadística tumbativa, porque claro, si no terminan no van a tener resultados, y si no tienen resultados tú no puedes apalancarte de los resultados de tus alumnos, de tus estudiantes, de tus clientes. Pero en muchos casos, ese 10%, que es una tasa pobrísima, paupérrima, a mí me parece excesiva. Es decir, con los bodrios que hay por ahí, con los cursos tan aburridos, con tan poca didáctica, que son bibliotecas de contenido absurdamente grandes, horrorosamente explicados, me parece demasiado. O sea, ese 10% son titanes, son héroes que se comieron esa formación. Porque era absolutamente infumable, ¿sí? Por lo tanto, a la hora de plantearte como especialista, también tienes que invertir en tu didáctica, en tu pedagogía. A veces he visto programas de gamificación en los que de gamificación tienen el título porque simplemente entregan colorines a la gente en función de 4 tonterías en las que además la gente miente para tener esos colorines. La gamificación es profunda. Yo cuando era director de colegio, claro, efectivamente, de pedagogía y de didáctica mucho estudié y mucho implementé en la escuela. Por lo tanto, veo ahí grandes programas que tienen un área de mejora inmensa y que gran parte de sus pocos resultados, por mucho que presuman de sus pocos resultados reales, viene porque no hay didáctica, porque no hay pedagogía, porque la gente entra en el programa y se encuentra como en mitad de un universo de contenidos por los que no saben ni por dónde comenzar, cuáles son los importantes, cuál aplica ahora, qué vendría después. No hay método, solo hay horas y horas y horas y horas de contenido inconexo, a veces grabado hace 1000 años, desactualizado, que lo único que hace es enredarte en ver vídeos y no en llevarte al resultado. Por lo tanto, en tu formación, en tu acompañamiento, esto no te puede pasar. Tienes que ser verdaderamente didáctico, pedagógico, entender bien cuál es la psicología del aprendizaje de la persona con la que estás o de evolución, si es un programa de acompañamiento, de coaching, de mentoría, lo que sea, ¿no? Pero cómo puedes verdaderamente hacer que la persona evolucione en el menor corto espacio de tiempo posible, ¿sí? En siguiente lugar, tu comunicación tiene que ser envolvente. Lo mismo, pues habrá que invertir en comunicar también. O sea, tú tienes que comunicar, tú tienes que narrar. Y la comunicación es verbalizar, es decir, tienes que tener una buena dicción o al menos una buena oratoria, pero también tienes que saber bien cuáles son los pilares de esa comunicación, qué es lo que comunicas habitualmente, cómo lo comunicas, desde qué estilo comunicativo o arquetipo comunicativo. Porque la comunicación de una marca es crítica, es lo que hace que algunas marcas sean brillantes y tengan matices, tengan brillos, y otras parezcan como de plástico porque son iguales. Son como compradas en AliExpress. Entonces, si quieres, haz una prueba hoy, fíjate en todos los anuncios que te aparezcan. Entra en Instagram, échale un ratito y fíjate en todos. Y te vas a dar cuenta
El 90% de los anuncios son iguales, son iguales. Entonces tiene una comunicación plana y en el fondo eso no mueve, no mueve. ¿Sí? Tienes que ver cómo tiene que ser tu comunicación para que verdaderamente sea envolvente. Y por último, tienes que definir una marca, sea marca corporativa o sea marca personal, que sea atractiva, que tenga personalidad. Fíjate, hace poco escribía sobre esta expresión romana, ¿no? Que decía que la esposa del César no solo tiene que serlo, sino además parecerlo. Y decía que, bueno, aparte del contexto patriarcal, ¿no? de esta expresión, parece que solo tiene que demostrar la valía a la mujer. Bueno, aparte de este contexto, me llama la atención una cosa, y es que tiene que parecerlo. O sea, no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Yo creo que ese es el gran error en el que han caído muchas marcas personales, en intentar parecer lo que puede que se sea o puede que no. Yo creo que las verdaderas marcas, las marcas que tienen recorrido, que son brillantes, son las que lo son y además lo transparentan. No lo parecen, sino lo transparentan. Y yo creo que ese es el reto de las marcas, ¿no? Definirse, pensarse bien desde los valores que vamos a transparentar, porque tiene que haber esa transparencia real, ¿no? Por lo tanto, el especialista tiene que ser alguien que se forma, que conoce verdaderamente de lo que habla, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene didáctica, que tiene pedagogía, una buena comunicación y una personalidad atractiva en su marca. Porque todo eso se va a manifestar en la narrativa y en la comunicación general, en todo, en el contenido que haga para redes, en lo que escriba en emails, en los vídeos que se grabe, en las conversaciones que tenga con potenciales clientes o que tenga en un evento al que va, en las llamadas de venta o en las llamadas de prospección, en el networking que hace. En todo va a estar impresa esa narrativa y esa comunicación. Y es vital que sea una narrativa y una comunicación bien organizada. Tercer punto que quería tocar, junto con el nicho y junto con el especialista o la especialista que hay detrás, va a ser la falta de inversión necesaria para crecer. Y esta es una de las 5 cosas más importantes que impide que los resultados en lo digital crezcan. Y es que hemos comprado una mentira, hemos comprado una falacia, una mentira, al menos ahora, quizá en 2017, 2018, 2019, cuando yo estaba empezando, esto era posible y real. Yo empecé así, yo empecé sin hacer una gran inversión, pero hoy no es posible. Hoy el mercado se ha profesionalizado muchísimo más y no sirve ya esta imagen del arrancar grabándote con el móvil y ya, haciendo 4 tonterías. Hoy no. Hoy necesitas, si quieres verdaderamente tener resultados en el digital, entender que es un negocio y los negocios requieren inversión. A este negocio hay que echarle billetes, como dice una serie española que reponen día tras día. Pues al negocio hay que echarle cariño y hay que meterle. Por lo tanto, es como si buscas conducir, tienes ganas de conducir, pues tienes que también tener un coche, tienes que tener un automóvil para conducirlo y tienes que tener gasolina para darle al coche. El problema es que en muchos negocios digitales se tienen las ganas de conducir, pero ya no se llega a tener un buen coche porque es mejor empezar por uno que a lo mejor, bueno, vamos a ver cuánto aguanta. Y si se tiene coche, que no siempre se tiene coche, ya no hay para gasolina. Entonces el coche no se va a mover. Lo primero, porque no es un coche verdaderamente bien armado, bien construido, y porque en el caso del que lo pueda llegar a ser, o casi esté cerca, ya no nos quedó para gasolina, para meterle gasolina, para que el coche ande, para que el automóvil ande. Por lo tanto, aquí está uno de los grandes problemas. Y sé que te han dicho, no, mejor crece en orgánico, luego ya probarás, o con orgánico puedes hacer, o... mira, hay 1000 mierdas por ahí para convencer a personas que están comenzando, pero es así, o sea, si no me crees da igual, o sea, empieza de esa manera y antes o después te la vas a pegar y tendrás que venir a mí o a cualquier otra persona que te esté dando un mensaje más incómodo de escuchar, pero más realista, más realista. Cuando trabajaba en el colegio, un compañero mío, un profesor, tenía un padre que tenía una frutería y tenía una expresión que repito muy habitualmente y es, él decía, el señor ya estaba jubilado, había vendido la frutería, en fin, ya estaba en otro momento, ¿no? Pero decía esta expresión, quien tiene tienda,
que la atienda y si no, que la venda. Es decir, un negocio tienes que atenderlo y un negocio tienes que meterle también. Si tú vas a montar un restaurante, si vas a montar cualquier negocio tradicional, tú sabes que vas a ir con una inversión inicial en el local, en la reforma, en contratar dependientes o camareros o lo que sea, según el negocio, invertir en producto, bien sea por stock, porque es una tienda que vende no sé qué cosas, el restaurante porque tiene que comprar los alimentos que después cocinar, lo que sea. O sea, tú sabes que vas a tener una inversión inicial, porque carajos en un negocio digital no. Y sigues pensando que tú con tu teléfono lo vas a llevar adelante. Hay un error de base, hay un error de base. Un negocio digital es un negocio digital, sí, pero negocio. Por lo tanto, tiene muchos mecanismos que comparte con los negocios tradicionales, pero que, por lo que sea, porque hemos tendido a facilitar todo extremadamente para hacer creer a cualquier persona que puede conseguir unos resultados fuera de la curva, os hacemos creer, os han hecho creer los gurús para que caiga y pique y después, bueno, ya cuando vea las dificultades, yo ya he cobrado, a mí me da igual, ¿no? Eso es como han pensado muchas personas en este nicho hasta ahora. Yo no sé si has caído ahí, si estás en ese punto, si no, pero en cualquier caso tienes que entender que un negocio necesita inversión para crecer. Un negocio digital es un negocio, lo siento, vas a necesitar una inversión inicial y ya no se puede entrar tan fácilmente en un negocio digital si no existe esa inversión. Si escuchas estas expresiones o esta cantinela, es una cantinela prepandemia. Si miras resultados, en muchos casos de éxito, verás que son resultados de éxito prepandemia, donde esto era real. Y no verás muchas personas que lo estén consiguiendo ahora. ¿Que los hay? Claro que sí. ¿Que existen nuevos Messis y nuevos Cristianos Ronaldos como los que hubo en su momento? Claro que sí, pero son excepciones. Son excepciones. Son personas que han encontrado algo que es verdaderamente excepcional. Pero la norma no es esa. Lo normal no es eso. Si tú quieres apostar a ser la excepción, que sepas que tienes un riesgo. Pero si quieres hacer las cosas con conciencia, con solidez, con sostenibilidad, con criterio, tienes que entender que lo normal no es así, que lo normal es que un negocio requiera inversión. Y muchas personas cuando lo logran, estas personas que excepcionalmente lo pueden conseguir, lo que se dan cuenta es que no es sostenible y que un negocio sin inversión no dura. Así que necesitas esa mínima capacidad de inversión inicial y después un control de flujo constante de caja para que el negocio crezca. Fíjate, leía hace muy poquito también una estadística, decía que de los negocios digitales que han conseguido facturar $1 millón, $1 millón de euros, la mayoría han tardado un promedio de 3 años. Fíjate cuánto dista esto, cuánta distancia hay a ese mensaje de en 5 meses te hago millonario en automático y de manera recurrente. ¿Sí? No, la verdad no es esta, nunca es así y vas a requerir tiempo. El promedio para llegar al millón son 3 años. Pero lo realmente crítico es que el 80% de las personas de los negocios que consiguen ese millón mueren antes del año y medio. Fíjate, han tardado 3 años para llegar a hacer un millón. Si han hecho un millón es porque han hecho muchísimas cosas bien, pero tardan un año y medio en desaparecer por quiebra. Por lo tanto, a la hora de plantearte la inversión, a la hora de plantearte el crecimiento, a la hora de plantearte tu negocio, tienes que hacer las cosas bien. Y no vas a crecer solo a punta de suerte, solo a punta de algoritmos, solo a punta de orgánico. Necesitas estructurar muy bien las cosas para que tu inversión sea lo que apalanque el disparo de tu negocio. ¿Sí? Cuarto punto de los 5 que vamos a tocar, me imagino que este momento del vídeo ya habrá muchas personas enfadadas conmigo. Lo siento si eres una de ellas, o bienvenido si eres una de ellas. Quizás necesites algún punto de contraste con todo el facilismo que hay en este mundo. Cuarto punto, cuarta área es que tienes que hacer un número reducido de lanzamientos en el año. Número reducido porque creo que tienes que medir muy bien, pero también un número concreto. Para mí la ventana de lanzamiento de tu producto al año, y lanzamiento es una estrategia con múltiples tácticas, se puede hacer de muchas maneras, con un único webinar, con 3 clases, con 4, bueno, hay un montón de variables para hacer lanzamientos, pero al final es una táctica en la que tú
Tú vendes tu producto durante unos días en concreto, ¿no? Hay una fase de calentamiento, de captación de la audiencia, les abres la oportunidad de encontrarse contigo para venderles este producto, para hablarles de la oportunidad que les vas a abrir, y abres y cierras carrito en un lapso de tiempo concreto. Dependiendo de la estrategia, puede ser unas horas, un día, 3 días, 6 días. Dependiendo, se puede, estructurar la estrategia en función de un montón de variables. Pero básicamente la idea es que tu producto se vende en un tiempo concreto, con una apertura y cierre de carrito acotada en el tiempo, en máximo una semana. ¿Por qué digo que al menos inicialmente, un negocio tendría que estar vendiendo su producto entre 4 y 6 veces al año, no menos y no más de este tiempo? Porque un lanzamiento te va a dar elementos que no te da la venta en Evergreen. Te va a dar un conocimiento muy alto de la audiencia en un tiempo concreto, muy rápido. Te da muchísimos datos que poder interpretar. Te permite crecer en autoridad porque estás haciendo mucho ruido en el mercado en un tiempo concreto. Te hace saber qué funciona y qué no, porque tienes a tu audiencia ahí, contigo. No como un evergreen que va pasando poquito a poquito, la tienes ahí concentrada, ellos están en vivo contigo, pueden estar en vivo haciéndote preguntas. Te permite optimizar rápido para el siguiente lanzamiento y te entrena. Y todo esto es muy importante. Negocios que hacen menos de 4 lanzamientos al año en el inicio están perdiendo una oportunidad enorme de conocer a su audiencia, de mejorar su producto, de mejorar su entrega, de mejorar toda su comunicación, de mejorar cómo crecen en su audiencia, cómo la nutren, cómo la venden, cómo la entregan. Están perdiendo esta oportunidad, por tanto son negocios que van a ver resultados mucho más tarde. Y negocios que a lo mejor se pasan de frenada y están haciendo más de 6 lanzamientos al año, entran en un burnout, entran en un estrés grande porque un lanzamiento requiere tocar muchas piezas. Yo creo que entre 4 y 6 lanzamientos en un año, en el primer año de testeo, de validación del producto, del experto, de la audiencia, entre 4 y 6 está bien. Menos de 4 me parece poco, más de 6 me parece arriesgado, pero es una dinámica que te va a dar mucho conocimiento. Porque además, como todo en la vida, vas a aprender por la repetición. Por lo tanto, vas a aprender más si haces 5 lanzamientos que si haces 3. Vas a aprender más si haces 6 que si haces 4. Ahora, una menor cadencia de lanzamientos por debajo de 4 va a minimizar tu aprendizaje, por lo tanto lo vas a enganchar al negocio mucho más tarde y es un coste de oportunidad muy grande. Y en este negocio el tiempo es una variable crítica. Muchas veces no se tiene tanto en cuenta, pero el tiempo es una variable crítica. Si yo te digo, vas a ganar $1, si vas a ganar $1 con tu negocio, tú puedes pensar muchas cosas, pero si yo te dijera, vas a ganar $1, no sé qué pensarías, pero en mi cabeza hay una pregunta y es, ¿$1 cada cuánto? Porque ese cada cuánto es introducir siempre la variable tiempo en todas tus decisiones. Porque $1 al año es muy poco dinero, $1 al mes es muy poco dinero, $1 cada segundo es mucho dinero. Por lo tanto, la variable de tiempo es una variable que no siempre incluimos, incluimos en nuestras decisiones del negocio, pero es crítica. De hecho, quien entiende bien esta variable es quien está liderando todos los mercados. La variable tiempo tienes que introducirla y siempre tienes que plantearte, ¿esta decisión me acorta tiempos de éxito o no? Generalmente para tomar una decisión tomamos la decisión de cuánto tengo que invertir, si me puedo costear o no esta inversión, pero a veces ese es un error porque no invertir en algunas ocasiones te lleva a que el resultado se aplace meses e invertir te trae lo que invertiste multiplicado mucho antes. Por lo tanto, la variable tiempo es muy, muy, muy importante. Y cuando te hablo de invertir, no te hablo de invertir dinero, no te estoy haciendo una venta oculta de nada que yo quiera venderte, te estoy hablando de, efectivamente puede ser invertir dinero en alguien que te acompañe, que te acelere el proceso, una formación, lo que sea, pero también puede ser invertir tiempo en acotar, ¿de acuerdo? Entonces, invertir en acortar tiempos, es decir, recortar tiempos, ir más rápido, va a ser una decisión importantísima en tu negocio. Porque además ya no solo es que tu aprendizaje se retrase, ya no solo es para que vayas a poder hacer cambios más tarde, también es porque estás dejando huecos en tu mercado. Y lo que tú no haces, hay otro que lo puede hacer por ti. Y esto pasa. Yo acabo de asistir no hace tanto tiempo a un mercado muy importante en el que
un especialista posicionado como uno de los grandes líderes del mercado se quejó porque un alumno suyo capitalizó, hizo algo similar a lo que él hacía y se enfadó. Y yo pensaba, bueno, tiene motivos para enfadarse, pero entre otras cosas, si este alumno que has tenido tú está aprovechando un hueco que tú has dejado en el mercado, la responsabilidad también es tuya por haber dejado ese hueco. Si lo hubieses cubierto, no habría espacio para entrar. Por lo tanto, ojo con esto, ¿no? El tiempo es importantísimo en los negocios, mucho más de lo que lo tenemos en cuenta, ¿sí? Y por último, el quinto punto que quería tocar, donde también están gran parte de las claves, ¿no?, de por qué los resultados no llegan, está o en la falta de equipo o en un equipo sobredimensionado, ¿no? Sería como un desequilibrio en el equipo con el que te estás rodeando. Tienes que tener claridad en el equipo que necesitas. Y esta es la primera parte importante que quiero desarrollar contigo en esta parte. Claridad en el equipo que necesitas. Porque irse a los dos polos y contar con menos equipo del necesario, que te va a hacer estar mucho más implicado en la operación, o sobredimensionar el equipo de tal manera que al final sea un generador de problemas, en ambos casos es algo que te va a retrasar, que te va a lastrar, ¿no? Porque es igual de problemático tener un equipo escaso como un equipo excesivo, ¿no? Siempre el equipo es un reto. Siempre el equipo es un reto. Al menos es un reto de liderazgo, porque tú vas a tener que sacar lo mejor de ti para liderar a esas personas con las que estás creando tripulación para llevar adelante el barco de tu negocio. Pero vas a también tener que desarrollar determinados talentos, vas a tener que aprender a contratar bien, vas a tener que entrenar con paciencia, entendiendo que da igual lo que te contrates, que las personas que lleguen a tu equipo van a tener que aprender. Olvídate de una idea romántica en la que incorporas a alguien al equipo y al día siguiente está produciendo lo que quieres, como quieres, cuando quieres y en los niveles que quieres, ¿no? Eso ya no existe. O sea, el talento lo tienes que entrenar, o sea, tienes que detectar ese talento, tienes que detectar el diamante en bruto, pero tú eres el responsable de pulir ese diamante como tú quieres en tu negocio. O sea, tienes que entrenar con paciencia, tienes que entrenar con eficacia, tienes que acompañar muy bien a las personas para que estén en el punto en el que tú necesitas. Tienes que aprender a supervisar, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a gerenciar, a hacer management, pero no micromanagement. Tienes que entender realmente cuál es la cultura de valores que quieres imprimir al equipo, porque si no la imprimes conscientemente, se imprimirá no conscientemente, inconscientemente, y ahí probablemente te genere problemas. Y tienes que aprender a despedir, porque sí, la única verdad cuando alguien se incorpora al equipo es que probablemente haya que despedirse en algún momento, por lo que sea, porque seas tú quien prescinde de sus servicios porque no se encaja, porque el negocio evoluciona y ese puesto ya no es necesario o es necesario cubrirlo de otra manera, o porque la persona se desarrolla y encuentra otras posibilidades que le son más satisfactorias que trabajar contigo. En cualquier caso, tienes que aprender a despedir proactivamente o a entender cómo recuperar un puesto porque la persona salió por su propia iniciativa, ¿no? Entonces, tienes que entender muy bien también esa dinámica. Y acompañar, y esa es una cuestión personal, no compartida por todos los especialistas, pero yo creo que una persona del equipo necesita ser acompañada en todas las dimensiones de la vida, todas las dimensiones. No solo somos trabajadores, somos personas. Y cuanto más entiendas esto en tu negocio, cuanto más pluridimensionada sea la relación que tienes con las personas que incorporas al equipo, va a ser mucho mejor para todos. Mucho mejor para ti, porque vas a tener un equipo mucho más pegado a los valores de tu marca y que van a sentir el trabajo como propio y el negocio como propio, haciendo locuras como trabajar de noche, trabajar un fin de semana porque se necesita, empujar hasta que se sude sangre. Pero también es mucho más interesante para ellos porque van a ver que realmente se les valora, que están en un sitio donde son familia, que empujan y que ese empuje tiene resultados reales, ¿no? y valoración real. Entonces, yo creo que es muy bueno acompañar a las personas en todas las dimensiones de la familia, de su salud, su desarrollo personal, qué es lo que necesitan vitalmente, sus parejas, lo que sea, ¿no?
Porque tenemos que entender que cada persona es un desafío y una persona que incorporamos al equipo no solo es un trabajador, es una persona. Y cada persona somos diferentes, necesitamos elementos distintos, valoraciones distintas. Por lo tanto, es súper importante entender esto. Y en el equilibrio está la sabiduría. Por lo tanto, o bien un equipo demasiado pequeño o un equipo sobredimensionado van a ser un problema. Tienes que entender esto y esto es complejo. Por lo tanto, tiene que estar en el justo equilibrio de personas que necesitas para desarrollar tu negocio en este momento. Por lo tanto, espero haberte dado 5 claves importantes o haber tocado 5 elementos importantes, 5 cosas importantes que puede que estén en el origen de la falta de resultados o de un resultado más bajo del que deberías tener por tu nivel de conocimiento, de experiencia, de trayectoria, de lo que sea, ¿no? Espero haberte aclarado, quizá enfadado, cuando hablé del nicho y de cómo puede que estés en un nicho que no sea lo suficientemente rentable. Te di ahí una clave para valorarlo. Cómo tienes que ser como especialista, si es que eres tú el especialista, cómo tienes que ser alguien que conoce profundamente el nicho, que tienes que ser didáctico, envolvente, con una personalidad atractiva, o si eres agencia y buscas especialistas, cómo los tienes que valorar para ver si verdaderamente son proyectos interesantes en el largo plazo. La inversión, una de las cosas políticamente incorrectas de tocar en este nicho, donde es común escuchar que se puede tener grandísimos resultados sin invertir. El número de lanzamientos al año que te recomiendo tener, y no lo decía en aquel momento, pero no son excluyentes a un evergreen que esté pagando todos los gastos. De hecho, yo siempre recomiendo arrancar con lanzamientos, que son los que más información va a dar, pero lo antes posible, en el momento que ya se esté entendiendo cómo funciona el lanzamiento, incorporar un producto que sea evergreen y que permita combinar ambas metodologías para tener una maximización total del resultado. Y por último, el equipo y todos sus desafíos. Espero que te haya servido, espero que te haya puesto el foco en alguna área. Espero que te despierte curiosidad también por ver dónde puedes mejorar en ese negocio y quizá haber tocado un poquito alguno de los puntos que no se suelen tocar en contenido más corto, dónde puedes encontrar, dónde balancear tu negocio y dónde encontrar elementos para hacer ajustes y crecer mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo.